Nos da mucho gusto que nos acompañes hoy. Esperamos que puedas sentirte amado y aceptado en medio nuestro. No somos un edificio, somos una gran familia. No somos perfectos, somos discípulos deseosos de amar, crecer y servir. Deseosos de amar a Dios y a nuestro prójimo. Crecer en una relación con Dios y nuestros hermanos. Y servir a nuestra comunidad, compartiendo con otros lo que Dios nos ha dado. Es nuestra visión vivir para que todos a nuestro alrededor puedan experimentar el poder de Dios, su bondad, su gracia, su fidelidad, su eterno amor y sobre todo su gran poder para restaurar. Creemos que sin importar lo que haya ocurrido en tu vida, Dios todavía tiene un plan contigo. Por eso nos alegramos de que estés aquí con nosotros, pues estamos confiados de que hoy será una nueva oportunidad para experimentar el poder de Dios. Bienvenido a tu nueva familia. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Es un privilegio verlos. Es un gusto también contar con gente que nos visita, con gente con caritas nuevas. Para nosotros siempre va a ser un privilegio. Muchas gracias. Y recuerde, una vez más, no hay mejor lugar que este lugar. Y antes de comenzar, me gustaría ir donde ustedes están. Vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Amado Padre, buen Dios, gracias pues. A través de tu voluntad, Señor, a ti te ha placido que nuevamente, hoy, un día más, una semana más, podamos estar aquí delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias, pues cada día es un regalo, cada día es una bendición más, Señor, tú nos permites y te agradecemos por eso. Rogamos y pedimos por toda la comunidad, por esta ciudadela, por esta ciudad, por este país, Señor, que seas tú tomando las riendas, Padre mío, pero sobre todo promulgando tu palabra para que muchas más personas te conozcan, Señor. Permite que a través de estos humildes siervos tu palabra sea repartida y sea de mucha bendición para cada una de las personas. Te pedimos especialmente por esta comunidad, por los hermanos que están aquí presentes y por los que están por venir, Señor, que seas tú apresurando sus pasos. Te damos gloria, te damos honra porque solo tú te la mereces, Señor, y te pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos bendigas y que todo sea dirigido bajo tu santa bendición. Te rogamos esto en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén.
comenzamos desde hoy la Semana Santa. Se termina el próximo domingo con la resurrección del Señor Jesús. Pero bien, vamos a meditar un poquito sobre la entrada triunfal. Yo he puesto como título a esta meditación que vamos a tener: entrada triunfal del Rey. Aunque no quisieron que Él reinara, sin embargo, Él entró a Jerusalén como Rey. Una de las cosas que me llama la atención cuando yo leo este pasaje, y creo que antes de decirles vamos a leerlo, que yo he tomado, los evangelios, casi todos los evangelios, o por lo menos los evangelios relatan este pasaje. Yo creo que vamos a leerlo, y yo lo he tomado de San Mateo, en el capítulo 21, los versos desde el 1 hasta el 10, hasta el verso 11. Evangelio de San Mateo, capítulo 21, desde el 1 hasta el 11. Y voy a leer con ustedes. Espero que no haya cambios. Yo me manejo con la Reina Valera 1960, y no es porque quiera desobedecer, sino que esta es la letra más grande que he logrado conseguir, porque ya me hace falta leer letra grande. Y por eso yo tengo entonces la 1960. De manera que si hay alguna variación, voy a leerla aquí. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijera algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y sus discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Vamos a orar. Acompáñenme a orar. Padre, que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias por tu bendita palabra. Queremos meditar un poquito sobre la palabra, el pasaje que hemos leído. Quiero pedirte, Señor, el auxilio de tu Espíritu para que Él sea el maestro, para que Él sea el que enseñe, el que haga llegar tu palabra al corazón de cada hermano, de cada persona que está aquí, y la bendición venga directamente de ti. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Amén. Y amén. Lo que les iba a decir es que a mí me ha llamado la atención cuando yo leo, cada vez que leo este pasaje, es cómo Jesús llamó la atención de toda la gente para que estuvieran allí. Ahora, no quiero decir que Jesús no fue seguido de grandes multitudes, pero también en muchos de los casos, especialmente cuando había sanidades, cuando había milagros, Él les decía que no lo divulguen, que no se haga publicidad de lo que Él ha hecho. Muchas veces Él se reunió con sus discípulos y en forma privada los instruyó. En una ocasión lo quisieron hacer rey y Él huyó de ello.
Pero ahora cambian las cosas. ¿Por qué? Además, Jesús sabía lo que le iba a acontecer después de pocos días. Según lo que logro entender las Escrituras, él fue apresado un jueves, y después crucificado en una cruz de vergüenza, en una cruz que solamente los malhechores, los peores malhechores iban a la cruz. Pero ahora Jesús llama la atención de las multitudes y las multitudes acuden. Era un tiempo de Pascua, claro. Y venía gente de muchos sitios, de muchos lugares, de todo el país y de fuera del país. Venían en la Pascua para adorar, adorar a Dios, recordando la libertad que Dios les dio al pueblo de Israel al librarlos de la esclavitud de Egipto, y con cuántas proezas Dios había hecho. Entonces la gente venía de todas partes. Había mucha gente, extranjera, mucha gente nacional que se había dado cita para ir a este lugar. Y ahora Jesús permite que lo aclamen y que sea considerado rey. Bendito el rey que viene, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, al meditar esto, ¿por qué tuvo que pasar esto? ¿Por qué tuvo que suceder? ¿Por qué tuvo que hacerlo Jesús de esta manera? Por eso yo lo he dividido en dos pasajes solamente, en dos sectores solamente, todo este pasaje que hemos leído, en este caso de Mateo capítulo 21, del 1 al 11. Primero, debía cumplir la profecía. No lo hizo Jesús porque quiso hacerlo. Tenía que cumplirse en él las profecías que estaban dichas de él. Número 2, el cumplimiento de la profecía. Debía cumplir la profecía. Lo he dividido desde el verso 1, lo que hemos leído, hasta el 6. Y desde el versículo 7 al 9, 7 al 9, el cumplimiento de la profecía. Meditaremos un poquito sobre ello. Y en tercer lugar, este mismo rey que entró triunfante en Jerusalén, este mismo rey está para venir otra vez, glorioso y triunfante. Ya no viene como la primera vez, viene como juez de vivos y muertos, pero que tenemos que tener en cuenta que él viene glorioso y triunfante. Veremos una cita bíblica sobre ello. Muy bien, así que en primer lugar debía cumplir la profecía. Y estoy diciendo aquí que Jesús en primer lugar lo hizo así porque tenía que cumplirse una profecía que estaba escrita de él. Y esa profecía la podemos leer, por ejemplo, en Zacarías capítulo 9, verso 9. No sé si le di muy apresurado, pero allí está. Alégrate mucho. ¿Qué? Alégrate mucho, hija de Sión. Tal vez no se entiende lo que significa Sión, la palabra Sión. Sión era una colina alta llamada el Monte de Dios. Y en esa colina estaba la ciudad de Dios, la ciudad de Jerusalén, a donde antes en el pasado, ahí iba a ser sacrificado Isaac, tipo de Jesús. Que los cristianos han leído, saben lo que aconteció. Entonces, a esa ciudad le llamaba Dios Sión. Así que, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde. ¿Por qué humilde? Sentado en un burrito, no en un caballo. Humilde y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de asno. Estaba escrito esto. Unos 400, unos 500 años antes de este día de la entrada triunfal, ya estaba dicha la profecía. Tenía que cumplir entonces la profecía. No sé si podemos poder, Isaías 62, 11 también nos habla de lo mismo.
Isaías 62:11 también es otra profecía de las que tenía que cumplirse y Jesús las cumplió. Bueno, hay muchísimas profecías que Él cumplió, pero en Isaías 62:11, he aquí que Jehová hizo ir hasta lo último de la tierra. Decida la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con Él, y delante de Él su obra. La obra de Cristo. Hay muchas más profecías, no las vamos a leer. Aquí tengo otras citas más, pero lo que quiero decir es que Cristo debía cumplir la profecía y se cumplió. Por eso es que si antes dijo, salvó a ciegos, ahora mismo, para llegar a este relato bíblico, Jesús está saliendo de una ciudad que se llama Jericó. Jericó está a la orilla del Mar Muerto. El Mar Muerto está a 420, 430 metros bajo el nivel del mar. Yo he pensado que como a la orilla del Mar Muerto está lo que fue Sodoma y Gomorra, se quemó la tierra tanto que esa tierra está 430 bajo el nivel del mar. Fíjense, cuando uno baja de Jerusalén a Jericó, ahí ponen, los judíos han puesto ahí una señal, este es el nivel del mar, y uno tiene que seguir bajando 400 metros más adentro para llegar a Jericó, para llegar a la ciudad de Jericó. Salía Jesús de Jericó y va a llegar ya a Jerusalén, al Monte de los Olivos. Por eso yo he puesto aquí, para cumplir la profecía, Jesús prepara el cumplimiento de la profecía. Volvamos a Mateo capítulo 21. En Mateo capítulo 21, los que tienen su Biblia, pues abran su Biblia y lean allí. Y si no, pues tenemos aquí que nos va a proyectar Dios mediante. Volviendo a el Evangelio de Mateo, capítulo 21, los versos desde el 1 al 6, Jesús prepara el cumplimiento de la profecía. Vamos a la palabra. Veamos desde el verso 1 hasta el 6. Fíjense cómo prepara Jesús el cumplimiento de la profecía. Desde el 1 al 3, dice, cuando se acercaron a Jerusalén, muy bien, como se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, una pequeña ciudad que hubo, ahora ya son otras cosas las que hay allí, otros nombres, a Betfagé, al monte de los olivos, o al monte de las olivas, dice en esta versión. Entonces Jesús envió 2 discípulos, preparando, ya sabía Jesús lo que tenía que hacer. Verso siguiente. Entonces, para que coopere el asna con el pollino, lo traen en este caso los dos. Mateo lo relata esto, los otros evangelios no dicen de la misma manera. Pero aquí dice que le trajeron, traédmelos. Id a la aldea que está delante de vosotros y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos a los dos, para que coopere seguramente la madre del pollino con el pollino y no se vuelva... Bueno, el verso 3. Y si alguno dijere, ya Jesús sabía todo lo que iba a acontecer, si alguno os dijere algo, ¿por qué desatan al asna? ¿Por qué desatan al pollino? Y le decir, el Señor los necesita. El Jesús es menester de Jesús y luego los devolverá, luego los dejará. El verso 4. ¿Cómo va preparando Jesús el cumplimiento de la profecía, verdad? Y todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que dijo. Y aquí el versículo 5. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y humilde, dicen los otros evangelios, y sentado sobre un asna y sobre un pollino, hijo de animal de carga.
manso y humilde, montado sobre un pollino, hijo de animal de carga. El verso 6. El verso 6. Y los discípulos, esto es muy importante para nosotros hoy. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les había mandado. Miren ustedes cómo Dios, cómo Jesús va cumpliendo exactamente lo que tenía que hacer, cumpliendo la profecía que estaba escrita de él, lo que tenía que hacer, lo que tenía que decir, cumplimiento de la profecía. Por eso es que llamó la atención de todas las multitudes que se habían reunido, congregado allí. Muy bien. Entonces, eso es importante. Todos estos versículos muy importantes. Y finalmente, el verso 6. Los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos de hoy del Señor Jesús? Nosotros. Ellos hicieron como Jesús les había mandado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Como Jesús nos ha mandado. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, la orden de Jesús. Por eso tenía que cumplir Jesús esta profecía. Número 2. El cumplimiento de la profecía. Ahora sí se cumple. Versos 7 al 9. Y vamos a leerlos. Vamos a el verso 7. Y trajeron el arca. Los discípulos fueron y desataron y les dijeron: ¿por qué los desatan? Pero el Señor los necesita y los devolverá. Ellos fueron, desataron y lo trajeron al asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó sobre ellos Jesús, el Rey. Ahora, ¿por qué un pollino? ¿Por qué no un caballo? Ellos, los judíos, necesitaban librarse del poder de Roma que estaba gobernando en aquel tiempo. Y debía ser el rey que ellos pensaban, debía venir en un caballo, que es símbolo de un guerrero. Pero ahora viene el rey en un pollino. ¿Por qué? Porque para los judíos, el entender que alguien viene en un caballo es un guerrero que ha de matar con lanza, con espada, diríamos ahora, con fusil, con ametralladora. Pero no, ese no era el propósito de Jesús. El propósito de Jesús era otro, y él mismo lo ha dicho, y su palabra lo dice: no con espada, ha dicho el Señor, sino con mi espíritu. Ese es el mandato, esa es la forma de librar al pecador del pecado y salvarlo. No con espada, sino con mi espíritu. Entonces trajeron y se sentó, y lo sentaron a Jesús en el asna. ¿Qué dice el verso 8? Y la compañía, que era muy numerosa, como vieron que Jesús era el que iba a entrar, habían visto ellos muchos milagros, muchos portentos. Portentos. Jesús sí es portentoso, el que diga al mar: acállate, al viento, cálmate, y se hace grande bonanza. Esta multitud es inmensa, dijo en una ocasión, y no quiero despedirla porque es posible que puedan morir en el camino de hambre, porque está lejos de donde estamos. Dales de comer. Y ellos, los discípulos, dicen: ¿qué? Ni 300 denarios, 300 salarios romanos, que eran en ese tiempo, que eran gran cantidad de dinero, ni 300 denarios alcanzarían para comprar pan y darles de comer. Además tenemos que ir lejos a traerles de comer.
Y por ahí alguien tiene 5 panes y 2 pececillos. Lo traen a Jesús. Y Jesús hace el milagro y multiplica y les da cestas para que den de comer a todos. Y comieron y sobraron 12 cestas. Portento de Jesús. Él no era guerrero con espada, él era con su espíritu. ¿Cierto? Preparan al pollino, lo pone Jesús encima y el verso 8 estábamos leyendo, ¿verdad? Y la compañía que había visto, que era portentoso, muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramos, dice allí, de árboles, de los árboles, y los tendían por el camino, haciéndole una calle de honor. Si Jesús no era el rey guerrero, pero es el rey. Y Apocalipsis dice, el Verbo de Dios, Señor de señores, Rey de reyes. Le hacen honor al rey. Así vendrá el rey, glorioso y triunfante, como lo hemos visto, como nos deja ver esta Sagrada Escritura. La multitud entonces aclamando, y se cumple aquí esta profecía. Lo reciben como rey. Y el verso 9, y las gentes que iban delante y las que iban detrás aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Esta palabra Hosana quiere decir sálvanos ahora. Tu misericordia se ha manifestado ahora. Aunque ellos, esa multitud, pensaban, líbranos de la mano de Roma, porque Roma estaba gobernando en aquellos días a Israel y tenían que pagarle tributos. Unos estaban de acuerdo, los cobradores de impuestos tenían que servir a Roma, otros no estaban, y habían problemas entre ellos. Sálvanos de ello. Pero Jesús no iba como un guerrero con espada, con su espíritu. Bien. Y por último, los versículos 10 y 11. Cuando entró Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Lucas nos dice, el Evangelio de Lucas nos dice, Maestro, le dicen los judíos, los sacerdotes, Maestro, reprende a tus discípulos. Y Jesús les dice, si ellos callaran, las piedras clamarían. ¿Verdad? Pero la ciudad, cuando entra Jesús en Jerusalén, aclamado por las grandes multitudes, la gente se preguntaba, se conmovió diciendo, ¿quién es este? Que no lo habían conocido, a pesar de ser tan, público el ministerio de Jesús durante sus 3 años anteriores. Pero ¿quién es este? Tal vez nosotros también nos estamos preguntando, ¿quién es este? Y otros que le conocían decían, este es Jesús. El verso 11, por favor. Y las gentes decían, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Así entró Jesús, triunfante, a la ciudad de Jerusalén. En Jerusalén hay un valle que se baja al Valle de los Olivos, donde está el Monte de los Olivos, y hay otra colina donde todo eso se llama el Monte de los Olivos. Frente está el sitio donde eran las ciudades que ahora tienen otros nombres, de Betfagé y de Betania. Y de Betania, de pasito,
es el sitio donde Jesús, cuando ya resucitó, se despidió de sus discípulos, bendiciéndolos. No se vayan de Jerusalén, quédense allí hasta que sean investidos del poder de lo alto. Ahora, este mismo rey, como tercer punto, este mismo rey que hace la entrada triunfal, de la cual estamos recordando hoy, la gente lo conoce como el Domingo de Ramos por las palmas que tendieron la multitud para hacer en la calle de honor, que le llaman Domingo de Ramos. Bueno, ahora está Cristo para volver otra vez. Y aquí sí quiero que leamos en Mateo mismo. Ya viene glorioso y triunfante. En Mateo, en el capítulo 24, cuando Él vuelva, en el capítulo 24, el verso 30, vamos a ver cómo Cristo viene. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Cuando vean a Jesús en las nubes venir, ¿qué dirán las religiones? Nos hablaron del Evangelio y rechazamos. ¿Qué dirán los falsos cristianos? Y ahora es Él el que viene. ¿Qué dirán las otras sectas que hay? Todas las tribus lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo, con grande poder y gloria. Grande poder y gloria. Y ya no como cuando entró aquí en Jerusalén, como hombre. Claro que era Dios, pero hombre. Ahora viene como Dios, como Rey eterno, como la roca eterna, la roca de los siglos. Entonces, ¿qué diremos nosotros? Diremos como dijeron, como dice el verso, que los discípulos hicieron como Jesús les mandó. ¿Estaremos nosotros haciendo como Jesús nos mandó? ¿O habrá el pensamiento en el corazón? Jesús tarda en venir. Desde que yo me convertí hace 50 años, ya dijeron que Cristo iba a venir y todavía no viene. Todavía quién sabe cuándo vendrá, ni vendrá. Hermanos, Cristo está para volver otra vez. Cristo viene otra vez. Si Jesús volviera hoy, ¿estamos como sus discípulos haciendo lo que Jesús nos mandó? ¿O estaremos como esa gente de la multitud de Jerusalén? ¿Quién es este? Y los maestros de la ley. Maestro, reprende a tus discípulos. Pero otros decían, este es Jesús de Nazaret. Él es el Rey. Él es el Rey de Israel. Él es el Rey que viene pronto. Que viene por ti y por mí. Mis amados, que estos versículos que hemos leído queden grabados en nuestro corazón. Y hoy día conmemoramos eso. El mundo conmemora bajo el nombre de Domingo de Ramos lo que la Biblia llama la entrada triunfal del Rey. La entrada triunfal del Rey y la entrada triunfal del Rey que viene pronto, que viene con nosotros. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Que tu Espíritu mismo sea el que haya aplicado tu palabra en nuestros corazones. Y no salgamos de aquí como entramos, sino con bendición tuya, Padre. Que el poder de tu Espíritu en nuestros corazones esté recordándonos y aplicando en nuestra vida lo que tenemos que hacer mientras esperamos tu venida o mientras nos llames a tu encuentro, Padre. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por esta querida congregación. Muchas gracias por cada uno, por cada hogar representado,
Que las bendiciones tuyas les acompañen siempre. No les faltes con la salud, Padre, con el trabajo, sobre todo con el amor a Dios, como dice tu palabra: buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vienen por añadidura. Y tus promesas las cumple, Señor. El mundo está viviendo el cumplimiento de tu palabra, lo que dice tu palabra. Lo que hasta aquí hemos visto, cumplimiento de tu palabra, y lo que está por vivir el mundo también será de acuerdo a tu palabra. Oramos, Padre, que nos prepares para cuando tú vengas. Muchas gracias, Padre. Una vez más pido que bendigas, que tu santa mano bendiga esta congregación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.